Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. ¿Lo tenemos? Leemos entonces la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, pero el fundamento del Señor, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Y viene hablando unos versos anteriores acerca de los otros, que también están en la iglesia, pero tienen otro rumbo, van para otro lado. Dice el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No decimos que estos hermanos forman parte del cuerpo de Cristo, pero sí decimos que están en la iglesia. Una cosa es formar parte del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no hay desaveniencia. En el cuerpo de Cristo, los que forman parte y que son miembros del cuerpo de Cristo tienen un solo rumbo: van hacia la piedad. Pero acá habla claramente de que hay quienes no forman parte del cuerpo de Cristo, pero se conducen en sentido contrario, hacia la impiedad. Las cosas que hablan tienen una gravedad de tal magnitud que lo que hacen es como una gangrena. La gangrena avanza 2,5 centímetros o 2 centímetros prácticamente por hora en sentido circular. O sea que pasaron 7 horas, 8 horas y la gangrena avanzó de una manera descomunal, pudriéndolo todo. Decimos, no forman parte del cuerpo de Cristo. Inclusive en Hechos de los Apóstoles dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero estaban con nosotros. Así que no decimos que forman parte del cuerpo de Cristo, pero sí decimos que están. Y si están, ¿para qué están? El verso 20 dice, en una casa grande hay instrumentos para usos viles y hay instrumentos para usos honrosos. Entonces, no forman parte del cuerpo de Cristo, pero están. Si están, ¿para qué están? Dice el verso 20, para usos viles. Qué tremendo que es estar, para que Dios nos use para usos viles. Y acerca de este tema, de usar a alguien para usos viles, se puede decir que en este último tiempo hay muchos que Dios también los usa grandemente para usos viles. Lo glorioso es que Dios los use grandemente para usos honrosos, pero hay muchos que también son usados grandemente para usos viles. No decimos que Dios los usa para usos viles, pero si lo hacen es porque Dios lo permite. ¿Amén? No vamos a aclarar estas cosas que ustedes la entienden perfectamente bien. Entonces, no forman parte, pero están. ¿Para qué están? Porque son usados para usos viles. Tienen que estar. ¿Qué hacen acá? Trastornan la fe. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, del verso 19, para los que les gusta anotar, dice, es preciso que haya divisiones. ¿Por qué? Porque tiene que haber divisiones. Porque cuando hay divisiones es preciso que haya para que se manifiesten los que son aprobados. Entonces no forman parte, pero tienen que estar. ¿Por qué? Porque son usados para usos viles. ¿Qué hacen? Trastornan la fe, causan divisiones. Decimos, ¿cómo puede ser que esté esta gente en la iglesia que causa divisiones? Es que tienen que estar. ¿Para qué? Para que se manifiesten los que son aprobados. Entonces vemos que están circulando claramente dos corrientes. Los que se conducen hacia la piedad y los que se conducen hacia la impiedad. Los que se conducen hacia la piedad son miembros del cuerpo de Cristo. Los que se conducen hacia la impiedad no forman parte del cuerpo de Cristo, pero también están y son usados para usos viles. Están los que edifican la fe y los edificados. Si yo trabajo para edificar la fe, están los edificados. ¿Quiénes son? Ustedes, los que son de la fe. Y después están como estos, Himeneo, Fileto y otros tantos, que trastornan la fe. Así que están los que edifican la fe y los edificados, los que trastornan la fe y los trastornados. Porque dice bien claro el pasaje, sino que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea que están los que trastornan y los trastornados.
que no deberían de estar trastornados, porque en realidad deberían de saber a quién y qué es lo que tienen que oír y a quién tienen que escuchar. Porque no se puede prestar oído a cualquiera que dice cualquier cosa, sino que ustedes tienen que estar bien seguros quién es su pastor, tienen que estar bien seguros que es de Dios y que lo está guiando en la verdad, y a ese tienen que oír. No pueden estar oyendo opiniones de todo el mundo. Pero hay quienes lo hacen. Y es preciso que estén. ¿Para qué? Para que se pruebe verdaderamente la fe, si es genuina de lo que está. ¿Por qué? Porque el que tiene fe genuina, entre 1000 voces, discierne la voz de su papá. Papá, yo tengo uno. Mamá, tengo una sola. No hay 2 ni 3, es una. Puede vivir o estar muerto, pero yo padre tuve y tengo uno, y madre tengo y tengo uno. El pastor también hay uno solo. No hay ni 2 ni 3, hay solamente uno en una congregación. Entonces, un hijo, pueden hablar 1000 hombres, pero discierne cuál es. No, esa es la voz de mi papá. Yo conozco la voz de mi papá. Un hijo de Dios que tiene fe sincera, fe genuina, sabe discernir. Es decir, si ustedes buscan hacer lo correcto, van a saber darse cuenta si lo que yo hablo lo hablo de parte de Dios o lo hablo por mi propia cuenta. Entonces, cuando estoy convencido que el que habla de parte de Dios, es a él el quien tengo que oír y nada más. No tengo por qué estar trastornado. Entonces, si están, los que son usados para usos viles, están para que se den cuenta, ¿no es cierto? Y se examinen en la fe muchos que dicen estar y que no están, porque hay opiniones diversas. Pero en realidad, al apóstol Pablo le pasó, la oposición tremenda la tuvo de dentro, no de afuera. Pero los que se oponen, ¿saben al final en qué termina? Los que se oponen al final terminan redundando todo en el progreso del evangelio de los que son sanos, y terminan siendo ejemplos para otros, para que los que miramos no queramos ser como son ellos. Por eso dice también el apóstol Pablo a los Corintios: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no hagan cosas malas como ellos hicieron. Así, ¿cómo terminó todo? Todo redundó en el progreso del evangelio, porque no pudieron detener lo que Dios quería hacer. Los que son usados para usos viles, su oposición, ¿en qué termina? En el progreso del evangelio, y que se constituye de ejemplo para otros que no hay que seguir. Amén. Y Dios nos venía hablando, ¿no es cierto?, que en este tiempo, los que no determinan tomar rumbo hacia la piedad, los que no determinan, ¿no es cierto?, ser participantes de la renovación del entendimiento y ajustar su moral a la moral de Dios, si no toman una determinación, son indefectiblemente arrastrados por la otra corriente de la impiedad, que no necesariamente tiene que estar en el mundo. ¿Por qué? Porque están adentro los que hablan, los que hacen cosas que se conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena. Entonces, no solamente hay que tener cuidado de la corriente que está afuera, que nos quiere arrastrar, sino también que tenemos que tener cuidado de lo que está adentro, qué es lo que hablan y a dónde nos quieren llevar. Porque acá hay un conocimiento. Ustedes son instruidos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y si nos dejamos arrastrar, porque no tomamos en serio esta bendición que Dios pone delante y no le asignamos el valor que tiene esto que Dios puso delante de nosotros. Hoy un hermano les contaba un sueño de que hay hermanos por todas partes que son de Dios. O sea, los que son de Dios no están solamente acá, no, hay por todos lados gente que son de Dios. El problema es que Dios está sufriendo porque está en las manos de los faraones sin dirección. ¿Y Dios qué quiere? Y Dios está sufriendo porque quiere que lo vayamos a buscar. ¿Y quién va a ir a buscar? ¿Y quién va a ir a buscar si no nosotros, si nos está preparando para eso? Nos está preparando para eso, pero ¿cuánto le esquivan a la predicación? ¿Cuántos no quieren terminar de comprobar que fueron bendecidos y que ya están listos para ser de bendición? No hay que esperar. Hoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, soy de bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el que no toma una determinación firme en este tiempo automáticamente es arrastrado hacia la impiedad. Y acá es necesario hacer una diferencia. En este pasaje, en otro pasaje por ahí los comparan con las mismas palabras, pero acá, en lo que estamos hablando ahora, es necesario que hagamos una diferencia entre el impío y el pecador. El pecador no conoce la voluntad de Dios. Por tanto, sus obras son malas. ¿Por qué? Porque no conoce la voluntad de Dios. El impío es otra cosa. El impío es aquel que conoce la voluntad de Dios y hace lo contrario en rebelión a la voluntad de Dios que le fue manifestada, que le fue revelada, y sus obras son inicuas, sus obras son impías.
O sea que son peores sus obras, la del impío, que la del pecador. Les vuelvo a repetir, hacemos una diferencia. Un pecador necesita el perdón de los pecados, necesita el Evangelio. Un pecador no conoce la voluntad de Dios, por tanto sus obras son malas. Pero un impío conoce la voluntad de Dios, y conociendo la voluntad de Dios hace lo contrario de lo que Dios nos está exigiendo que hagamos. Por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 2 verso 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, dice. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, intenta refrenar la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, dice, no son de bendición. Las personas se acercan, pero no tienen nada de bendición para tomar. Ahora, mire lo que dice: han dejado el camino recto, significa que estaban. ¿Qué le dijo Dios a Balaam? Me trajeron un carro de guita para que vaya y maldiga a ese pueblo de Israel que viene caminando por ahí. Y estoy loco, estoy desesperado. O sea, cuando veo plata no conozco más a nadie. No conozco más hijos, más padres, no conozco más a nadie. O sea, me olvido de todo cuando se trata de plata. Quiero ir a maldecir a esa gente. Y Dios le dijo: no maldigas a Israel, porque Israel es mi pueblo y yo lo bendije. No vas a poder maldecir a quien yo bendije. Se lo dijo, se lo reveló, conoció la voluntad de Dios. O sea, no podés maldecir a Israel. Israel fue bendecido y nadie puede maldecir a alguien que yo bendigo. Es imposible, no lo hagas. Pero el tipo agarró y se fue. Se fue. Dice, fue reprendido por su iniquidad. No dice por su pecado. Como si fuera que él no conocía la voluntad de Dios. Sino que dice, fue reprendido por su iniquidad. ¿Por qué? Porque conociendo lo que Dios le había dicho que él no hiciera, fue y lo hizo. Y le está hablando entonces a quién? A los que estamos adentro. No le está hablando a los que están afuera. Nos está hablando a los que estamos adentro. Pero gracias a Dios dice, pero una palabra de contraste. Pero el fundamento de Dios en algunos está firme, teniendo este sello. Todos los fundamentos tenían escrituras, siempre. El fundamento de Dios en algunos quiere decir, otra traducción, el fundamento de Dios en algunos está firme, teniendo un sello que le puso Dios. Dice, conoce el Señor los que son suyos. Y dice otra cosa abajo, otras palabritas. Dice, y apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Dos cosas, dos inscripciones que tiene este sello. El fundamento de Dios está firme, teniendo un sello. Conoce el Señor los que son suyos. Eso da seguridad. Apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Eso habla de pureza. Hay seguridad porque hay pureza. Si no hay pureza, no hay seguridad. El sello tiene dos inscripciones y yo tengo que tener las dos. Si no hay un problema. Conoce el Señor los que son suyos, seguridad. Apártese de iniquidad que invoca el nombre de Cristo, pureza. Si no hay pureza, no hay seguridad. Más claro imposible. Tremendo este sello. Pero el fundamento de Dios está firme. Y hoy también. Conoce el Señor los que son suyos, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Apártese de iniquidad que invoca el nombre de Cristo. Si no hay pureza, decíamos, no hay seguridad. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 14, dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos están oyendo? No vaya a pensar hoy, más me hubiese valido no haber venido para haber escuchado esto. No diga eso. Hebreos 12, 14 dice lo mismo. Procurar la paz con todo y la santidad. O sea, porque sin santidad nadie verá al Señor. Significa que sin santidad yo no voy a ver a Cristo en mi vida. Y sin santidad yo tampoco voy a ver a Cristo cuando venga a buscar a su iglesia. Es una doble pérdida. Sin santidad nadie verá al Señor, ni en mi vida ni viniéndome a buscar. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Así que sin santidad nadie verá al Señor. Y si no veremos al Señor siendo arrastrado por la iniquidad, ¿qué veremos? El progreso de la iniquidad en mi vida. Dice, y su palabra, o sea, lo que ellos están haciendo, carcomerá como gangrena. Significa que el progreso de lo malo hacia lo peor y de lo peor hacia lo desastroso es imparable. Es imparable. Por eso que la gangrena hay que cortarla y arrancarla de raíz. Por eso que es necesario no decidir, determinar que el Señor por su gracia me lleve y yo me deje conducir hacia la piedad. Si no me arrastra la impiedad. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Nos está hablando de lo que estamos acá adentro. No, pero la salvación nadie la pierde, todo lo que quiera. Sin santidad nos habla a nosotros, lo que estamos adentro. Nadie verá al Señor. Nadie. Dios siempre quiso conducta del hombre. Siempre. Y siempre Dios castigó la mala conducta del hombre. Siempre. Por eso dice, mirá que no desechéis el que habla. Porque si los judíos no escaparon cuando le hablaba a Moisés, dice, escuche, mucho menos nosotros escaparemos. Si desechamos el que no habla desde los cielos, esto es el Espíritu Santo de Dios. No dice menos nosotros, dice mucho menos nosotros escaparemos. ¿A quién le habla? A los que estamos adentro. Y hoy hay mucho menosprecio de lo que Dios habla y del servicio a Dios. Hoy hay eso. Hoy es un día de domingo. Hoy es el mejor día del Señor. Hoy se sacrifica todo por el Señor. Sin embargo, tuvimos un inconveniente acá en el coro. ¿Por qué? Y porque los coristas, parecería como que fueran personajes. Ellos te vienen 11 menos 5 a las 11, 11 y 10. O sea, no hay ninguno que pueda venir 9 y media. No se puede, no. Ellos son personajes. Tienen que venir 10, 10 y media, 11 y no le toqué la guitarra. No, que nadie me toque mi instrumento, yo vengo a servir al Señor. ¿Cuándo? Y en la hora que a mí se me antoje y que me levanto. ¿Qué? ¿Cuál es? Cuando puedo vengo. Tengo que levantarme, mirar la tele, desayunar y termino y después vengo. Así sucede en muchos servicios también. Dios siempre quiso conducta. Siempre. Y siempre castigó Dios la mala conducta. Siempre. No escaparon los judíos porque no respondieron con conducta. Dice, mucho menos escaparemos nosotros si hacemos lo mismo. Y es serio. Porque nos está hablando de lo que estamos adentro. Entonces, escuche. Allí en Génesis dice Dios, y miró Dios sobre la tierra y vio que todo designio del corazón de los hombres era de continuo el mal. ¿Y sabe lo que dice? Dice, y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre por ver la conducta del hombre. Le dolió en su corazón. Y Dios, movido por su dolor, dijo, los voy a destruir a todos con un diluvio de agua, no va a quedar ninguno, salvo Noé. Miró y vio, ¿cómo sucede hoy? Parecería que hay muchos que nunca hubiesen estado entre nosotros, porque la intención de su corazón siempre de continuo es el mal. ¿Y el bien a dónde está? Vio Dios que la intención de su corazón era de continuo el mal, y le dolió en su corazón, y lo destruyó. Eso fue en la época de Noé. Sin embargo, ahora estamos viviendo la época de Noé y la de Sodoma y Gomorra, las dos juntas. Estamos viviendo la época de Noé por la violencia y la época de Sodoma y Gomorra por la inmoralidad, las dos juntas. Si cuando él miró en la época de Noé le dolió en su corazón, ¿cuánto más corazón le debe doler hoy? Que no solamente ve que entre nosotros se está moviendo Noé, sino también Sodoma y Gomorra. Y más todavía el dolor, porque en aquel entonces fueron hombres naturales, sin salvación, pecadores, arrastrados por el pecado, pero ahora lo están mirando en la iglesia, la época de Noé, Sodoma y Gomorra, y no en los hombres de afuera, sino en sus hijos que están adentro. Y le dolió a Dios en el corazón. ¿Y qué sentirá hoy cuando nos mira a nosotros, viendo a Noé y a Sodoma y Gomorra entre sus hijos, en los cuales los tilda que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los que saben lo que tienen que hacer pero no se deciden, no quieren? No escapó Israel, mucho menos escaparemos nosotros, aunque hoy estemos sentados con el pie estirado por allá y pensando quién sabe qué, no vamos a escapar. Porque en realidad
lo más importante de la salvación para los que están afuera es el perdón de los pecados. Pero lo más importante de la salvación para los que estamos adentro no es el perdón de los pecados. Lo más importante de nuestra salvación, de los que estamos adentro, es nuestra santificación. No hay nada más importante. Vuelvo otra vez. Para los que están afuera, lo más importante de los que están afuera de la salvación es el perdón de los pecados. Pero lo más importante para los que estamos adentro no es el perdón de los pecados, sino la santificación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Si tuviéramos una revelación de lo que acabamos de leer, sin que sepan tocar los muchachos, que les sacudan con el bombo, vamos a golpear platillos, platos, cacerola, todo, adoremos a Dios. Dice que nos escogió desde el principio, esto es antes de la fundación del mundo, a nosotros, los que estamos adentro, nos escogió para santificación. ¿Por qué? Porque nos llamó mediante este Evangelio para que alcancemos nosotros la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, no la corona de peso completo de boxeo, no jugar un partido en la selección, no, nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero dije bien, mire cómo quedé, dije bien, es verdad, pero golpeamos hasta la pared, agarremos un palo y golpeamos las cabreadas, hagamos fiesta al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La voluntad de Dios desde el principio para nosotros, lo más importante para nosotros de nuestra salvación, es nuestra santificación. Es lo más importante. No podemos no mirar eso. No podemos no mirar que eso se esté llevando a cabo nosotros. Y dice que el agente, la persona de nuestra santificación es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo tienen? Los que no lo tienen están fritos. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ilógico. Pues no va a poder llevar a cabo este proceso. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3, dice algo tremendo: glorioso para los que quieren, espantoso para los que están, glorioso para los que forman parte del cuerpo de Cristo, espantoso para los que simplemente están y son arrastrados por la impiedad. Dice, pues la voluntad de Dios para nosotros es vuestra santificación. Punto seguido, que os apartéis de fornicación, dice. Porque la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Punto. Que os apartéis de fornicación. Y ella lo dice bien clarito. A ella se está refiriendo a Sodoma y Gomorra. Ya dejó Noé. Hay una diferencia entre adulterio y fornicación. El adulterio es el que mantiene relaciones sexuales y está casado con otra pareja. Y el que comete fornicación es el que está soltero y se acuesta con otro, con cualquiera, pero no está casado delante del Señor. Por eso, ¿saben lo que dice la Escritura? Mire, el que está fornicando, que está soltero, está fornicando, se está prendiendo fuego. Entonces yo lo que le diría, que se casen. ¿Para qué? Para que no se estén prendiendo fuego, porque se están prendiendo fuego delante de Dios. Dice así. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Por qué? Porque en medio de toda la basura que hay, en medio de toda la mentira que hay, en medio de todo el engaño que hay un fundamento de Dios que está firme y tiene un sello. Conoce el Señor los que son suyos y se apartan de iniquidad. El que invoca el nombre del Señor, esos son su pueblo. Seguridad, porque hay pureza. Si no hay pureza, no hay seguridad. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Después no se pudo tomar un colectivo y venir a Corintios. Habrá venido a lomo de burro o a pie. Pero a los corintios también le dice esto. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invoca en el nombre del Señor. Esto es todo. Lo que está adentro. Que son santificados, separados por el Señor, pero son llamados a ser santos. O sea que fueron separados por el Señor. Cristo murió para el perdón de sus pecados, para su justificación. Justificados y separados para el Señor, fueron llamados para santificación, para que lleven a cabo ese proceso que va ajustando su moral a la moral de Cristo. Y esto es en todas las iglesias, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, santificados, llamados a ser santos. Y un poquito más adelante le dice: muchachos, no se equivoquen, no quiero que erren. Yo les voy a explicar algo para que ustedes no se equivoquen, para que no erren. Tengan bien clarito esto. Dice en el capítulo 6, verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, no le pifien. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, no se equivoquen, no erren. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿A quién está hablando? A los que están adentro, a los corintios. O sea que esto es algo que hay que resolverlo. Es algo que hay que resolver. Si quiere lo resuelve, si no lo deja. Pero por lo menos queda esto claro. Están los que forman parte del cuerpo de Cristo y están los que simplemente están. Usted elige a dónde quiere estar. Pero esto es verdad. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Seguridad. Apártese de iniquidad, pureza. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso nos lleva, cuando nos hacemos un examen a nosotros mismos, a resolverlo y a tener que buscar tomar una decisión. Y para tomar una decisión de no estar encuadrado acá, porque no sé, no se puede por ahí culpar de adulterio o de fornicación al que lo hizo una sola vez, pero sí al que lo practica. Por ahí a alguno le pasó alguna vez, bueno, pasó una vez. Si le pasó una vez, no es adúltero. El adúltero es el que lo practica. Si fornicó una vez, no, por ahí Dios no lo culpa de fornicario, pero sí al que lo practica, el que lo hace permanentemente. Y no solamente eso. No solamente eso, porque entre nosotros también tenemos borrachos que todavía no pudieron dejar de tomar y están entre nosotros. Esto, puerta cerrada, esto son cosas privadas nuestras que las tenemos que resolver. Maldiciente, gente que te falta el respeto, que a cualquier hermano le contestan con malas palabras de cualquier manera. O sea, hay un problema dentro del corazón. No nos llamó el Señor para eso. Y están acá entre nosotros. Entonces significa que esto hay que resolverlo. Ahora bien, acá estamos, delante del Señor, con un temita o temazo que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que tenemos a mano para poder resolver este problema que hoy está afligiendo a la iglesia del Señor? Porque en muchas congregaciones ni lo hablan, porque si lo hablan un montón se le van. Pero como el problema de ellos es la gente que le deja la ofrendita, y ese no es nuestro problema, porque nuestro problema es transmitir al corazón de los santos lo que Dios tiene para ellos y nada más, es que no hablamos. Porque ahora se mira, como está tan a la moda, se mira, ¿no es cierto?, como si todos lo hacen. Pero no, vamos a la palabra de Dios y el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ahora no digo yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. No, ahora yo me miro yo y cada uno de ustedes se miran ustedes. ¿Qué sentido tiene? Si yo estoy involucrado en algo de esto, me está diciendo Dios, no heredará el reino de Dios. ¿Qué sentido tiene que le ande sacando el cuero a los demás? Si me está diciendo a mí Dios en la cara que no voy a heredar su reino. Me está diciendo Dios en la cara que sin santidad no lo voy a ver. ¿Qué sentido tiene que hable de los demás? Tengo que resolver mi problema y después ver cómo ayudo a los demás que resuelvan el de ellos. Pero primero tengo que resolver el mío. ¿Qué tengo a mano?
¿Qué me ha dado Dios para poder echar mano y poder resolver este gran problema? Le leo. Tito capítulo 2, verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es como que usted dice: estoy encerrado, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¡Ah! Y viene uno y le dice: ahí está la puerta, está abierta, abrila y rajá. Porque dice: huí de Babilonia, pueblo mío, huí. No dice salgan, huyan. Y de repente aparece alguien que te dice: mirá, acá, ahí está la puerta, abrila, salí por ahí. Y usted sale corriendo, la abre y pasa por ahí. Es este pasaje. La gracia de Dios se ha manifestado para esta salvación para nosotros. No nos exige nada, nos enseña. No nos exige nada, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. Y eso nosotros lo tenemos acá, está ahí. La gracia de Dios manifestada para alcanzar esta salvación, para poder resolver este problema. Y como si todavía eso fuera poco, los que enseñan no fueron a la facultad a graduarse de maestro. No, los que enseñan fueron levantados por Dios con dones sobrenaturales de maestro, que acá también hay. Así que la gracia de Dios se ha manifestado para enseñar, y encima hay maestros sobrenaturales que enseñan para que todos los que quieran puedan aprender. Pero no todos los que van al colegio aprenden. Y eso lo sabemos perfectamente bien. El tema es que, teniendo la gracia de Dios reinando para con nosotros y dones sobrenaturales de maestros que enseñan, lo único que falta es que diga: quiero aprender. A renunciar a la impiedad, ya explicamos lo que es impiedad, y a los deseos mundanos. Lo trasladamos, ¿no es cierto?, a un ejemplo práctico. Escuche, a un ejemplo práctico. Yo no me levanto una mañana y adultero. Eso es un proceso que se inicia con un deseo que se inicia en la concupiscencia, en la obra de la carne. ¿Qué significa? Que no le puedo echar después la culpa a Dios ni al diablo de que hay espíritu de compasión, espíritu de sexo. No existe eso, no le podemos echar la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque se origina en el ser humano. Le vuelvo a repetir: yo no me levanto una mañana, voy y adultero. No, eso es un proceso que nace con un deseo que nace en las obras de la carne. Por eso dice: renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo lo que hay en el mundo está acá. Está en nuestra esencia humana. Con razón que Pablo dice: despojaos del viejo hombre y vestido del nuevo, creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre, espíritu, alma y cuerpo, todo enterito. Porque los deseos no están en la carne, están más adentro, en la parte espiritual caída del hombre. Pero el tema es que no le podemos echar la culpa a Dios ni al diablo, a nadie. Es una responsabilidad humana esta. Por eso que es el cristiano que tiene que aprender con lo que Dios ha dado para enseñar. Tiene que aprender a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que recién pueda lograr vivir justa, sobria y piadosamente. ¿Cuánto lo quieren? Amén. Pero si usted viene a un culto cada 20, ¿cómo lo va a lograr? Los que fueron a la primaria, por ahí terminaban los ponchazos de la primaria. Los que fueron a la secundaria, por ahí terminaban los ponchazos copiándose a la secundaria. Pero los que van a la universidad, si no concurren a clase a prestar atención para aprender, no se reciben ni a palo. Por eso que en todos los institutos de formación hay un porcentaje de asistencia que, si usted no tiene, pierde todas sus materias por inasistencia. ¿Por qué? Porque si no está, ¿qué puede aprender? Ahora bien, la gracia de Dios es una facultad abierta para todos los hombres y enseña con dones sobrenaturales de maestro que van más allá que el mejor profesor que está acá en la tierra.
enseña a renunciar a la entidad y a los deseos mundanos. No hace falta darle tiempo, venir y estar acá, ser aplicado. No puede venir un culto cada 20, tiene que estar atento a lo que Dios enseña. Pero acá hay un tema y un problema de orden de valores. Hoy Dios me va a dar una clase, pero juega Boca. Lola, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me miro el partido, después me entero, le pregunto a los hermanos que me van a decir qué es lo que se predicó. Pero Dios está mirando el precio que le asignamos a una bendición. Por acá hay algunos que si juega Boca ni se pierden tiempo en quedarse a mirarlo. Pero por ahí juega otro. Yo digo Boca, ¿verdad? Hay otros cuadros también que no me tiran en la memoria ni me acuerdo, pero bueno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miremosle el lado del amor de Dios, miremos el lado de la paciencia de Dios. Miremos como dice Pedro: mis amados hermanos, miren que la paciencia de Cristo es para salvación. O sea, no abusemos de su paciencia, que no nos está teniendo paciencia para que sigamos siendo macanas, no, nos está teniendo paciencia para que alcancemos esta salvación. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Cuando me puse a mirar esto que Dios quería hablarnos a todos nosotros, empecé a encontrar pasajes por todos lados. Mire, en Efesios capítulo 2 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora también opera en los hijos de desobediencia que están adentro, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. ¿Cuáles son los demás? Los que están afuera. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces me detengo un instante y pienso y digo: ¿y si me está diciendo a mí que soy un hijo de ira, lo mismo que los demás? ¿Qué sentido tiene que yo esté perdiendo tiempo sacándole el cuero a un montón de hermanos que no pienso que hacen las cosas que tienen que hacer? Cuando por ahí yo también soy hijo de ira, lo mismo que los demás. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne, en lugar de ajustar la moral a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo principal de nuestra salvación es conocer, hacer y comprobar lo que la voluntad de Dios es. Es lo más importante de la salvación, de lo que estamos adentro, nuestra santificación. Es un proceso que tenemos que vigilar, que se esté llevando a cabo, si no, pierde sentido todo esto. Pierde sentido. ¿Para qué vino? Va a sufrir. ¿Por qué? Y porque negar a la carne va a sufrir. Entonces, si va a sufrir, denle un sentido al sufrimiento. ¿Qué? Aprenda lo que la gracia enseña. No se deje arrastrar por la iniquidad. Y acá hay un punto tremendamente importante. Cuando nosotros siempre, los padres me dicen: ¿sabe qué pasa, pastor? Lamentablemente mi hijo, ¿sabe cuál es el problema más grande que tiene? La junta. Y es verdad, el problema más grande que tengo, pastor, con mi hija, ¿sabe cuál es el problema más grande? La junta. Y acá le dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia y juntate con los de corazón limpio y invocan el nombre del Señor. Fíjate la junta. Huye de las pasiones, sigue la justicia. ¿Con quién? Y con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Fíjate con quién te juntas. Porque acá la junta también tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. Por eso dice Pedro, mire: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los que están adentro, caigáis de vuestra firmeza. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque dice: puesto que todas las cosas en este mundo van a ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Y acá ya Pedro lo habla como un deber, una exigencia. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Claro, le preguntamos a Pedro: ¿y Pedro cómo se logra? Pero Pedro no nos dice. Pero Pablo sí nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aprendamos a vivir justa, sobria y piadosamente. Entonces tenemos todo lo que necesitamos. Este mundo fue destruido por agua, ahora va a ser destruido por fuego. O sea, estén seguros que esto va a pasar. Entonces, ustedes sabiendo esto, ¿cómo no van a andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces termina diciendo: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Como queriendo decir, fíjate con quién te juntás, adentro. Afuera, pobre, la gente no conoce la voluntad de Dios. El problema no es con la gente de afuera que no conoce la voluntad de Dios. El problema es con los que están adentro y son arrastrados por la iniquidad. ¿Por qué? Y porque hay quienes son conducidos hacia la impiedad y hay quienes son conducidos hacia la piedad. Pues yo tengo que ver con quién me junto. ¿Vio? Cuando el Señor nos habló, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una transformación por medio de la renovación de la mente. Tiene que pensar diferente. Tenemos que llevar nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Tenemos que llevar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos que llevar nuestra moral a la moral de Dios. Y ahora ya nos habla, es como que nos detiene y nos habla ya como queriendo decir: mis amados hijos amados, más amados que todos los amados de los que todo amo. Esto es por esto que le acabo de hablar. Esto que el Señor nos habló es justamente por los que nos acaba de hablar. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahí sí entramos: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ahí no se escapa ninguno. Pues para los que en todo lugar invocan el nombre del Señor, no se escapa nadie. ¿Amén? Vamos a darle el sentido al hecho de estar. No simplemente de estar por estar, sino de darle un sentido a nuestro estar. Y acuérdese del orden de valores. Vamos a jugar un partido de fútbol, yo también voy, pero si hay culto, no, yo no voy. Yo voy al culto a escuchar la palabra de Dios. Después, si queremos, me esperéis, vamos y jugamos, pero en el culto no, yo tengo que ir a escuchar la palabra de Dios. Salí a la noche, me levanté tarde, está bien, todo lo que vos quieras. Yo salí a la noche, me levanté tarde porque estuve disfrutando con amigos, pero no sé, tocame la campana a las 8 de la mañana, a las 9, porque yo estoy sirviendo al Señor y tengo que estar en mi puesto de trabajo a la hora que tengo que estar. O sea, para servir al Señor no puedo venir cuando a mí se me antoja. Ahora, si fuera para mi papá, sí. Si fuera para mi mamá, también. Si fuera para mis hijos, le digo, matame. Pero a Dios yo no le voy a decir eso. Voy primero. Y ojo que esto no es para los muchachos del coro para que se enojen, porque ellos, bueno, están acá, pero esto es en todos los servicios, en todos. Hay maestras de la escuela bíblica que hace rato que yo no las veo más en ningún puesto de trabajo donde Dios las puso, y no le decimos nada, pero ¿qué importa que yo vea? Si acá el dueño no soy yo, es Cristo. Lo mismo pasa en todos lados. Amén. ¿Vamos a meditar en esto? Seguro que tenemos que meditar en esto. Y como les vuelvo a repetir, puerta cerrada adentro, esta es nuestra familia, esto es la verdad, esta es la familia de Dios. Así como en el mundo yo decía, con mi hermano nadie se mete. Bueno, acá también, esta es la familia de Dios, también tenemos que decir, mi hermano no va a perder esto que yo tampoco quiero perder, y nos vamos a ayudar juntos porque es mi hermano. Porque en el mundo yo decía, con mi hermano nadie se mete, seguro, y está muy bien, porque el Martín Fierro dice así, que los hermanos no se peleen si no se lo devoran de afuera, y es verdad, en el mundo es así. Resulta que en el Señor es lo mismo. Los hermanos tienen que amarse y que cuidarse. Eso nos hace una gran comunidad, nos hace la gran familia de Dios. El que nos amemos y nos cuidemos y nos ayudemos unos a otros. Yo estoy luchando con esto, no me llamé para invitarme para allá, porque yo estoy luchando con esto de querer agradar al Señor. Si sos mi amigo, sos mi amiga de verdad, no me bromeen con esto. ¿Sabes qué pasa? Yo escuché la palabra y se quedó afligido mi corazón. Yo tengo que resolverlo este problema. Entonces no me llames para hacer eso, porque estoy luchando, estoy peleando con esto. Y fíjese, a veces se puede juntar con alguno que también esté peleando como usted, para que juntos nos ayudemos. Entonces cuando combatimos juntos por la misma causa, va a descubrir que se llega a amar más a un compañero de milicia que a un propio hermano según la carne.
ponemos de pie.